Esto pasó hace unos meses. Yo estaba en mis 34 años y solía viajar por trabajo como fotógrafo. Me gustaba capturar lugares abandonados. Un día, escuché sobre un motel antiguo en las afueras de la ciudad. No era el lugar más atractivo, pero eso me llamó la atención. Imaginé lo que podría descubrir con mi cámara. Nunca pensé que ese viaje sería tan extraño. Cuando llegué, la habitación ya tenía un aire inquietante. Los muebles estaban viejos y todo olía a humedad. La luz parpadeante del letrero de neón fuera era casi hipnótica. Al principio todo estaba tranquilo, pero al poco rato, empecé a sentir que algo no estaba bien. Esa noche busqué algo interesante en el viejo escritorio. Abrí un par de cajones y encontré un diario. Las páginas estaban llenas de relatos extraños de huéspedes que habían estado allí. Había historias sobre ruidos, sombras y susurros en la noche. Me reí de ellas. Pensé que eran solo leyendas urbanas. Pero algo en ese lugar me puso nervioso. Salí a tomar fotos en el pasillo. La atmósfera se sentía pesada. Las sombras parecían moverse y escuché risas lejanas. No sabía si era mi imaginación o algo más. Mi corazón latía rápido, pero intenté no preocuparme. Me dije que solo era el viejo edificio jugando con mi mente. Al volver a mi habitación intenté dormir. Era difícil. Escuché un golpeteo en la puerta. Me levanté y miré, pero no había nadie. La ventana estaba cerrada, así que traté de calmarme. Pensé que era solo el viento. Sin embargo, algo seguía sin estar bien. Más tarde escuché otro sonido. Esta vez alguien cerró una puerta de golpe. Me dio escalofríos. Miré al pasillo, pero estaba oscuro y vacío. Me senté en la cama, sin saber qué hacer. Quizás era solo el viejo edificio crujendo. Pero estaba a solas, y la inquietud crecía. Esa noche me quedé despierto, esperando que pasara algo más. A eso de la medianoche escuché un susurro. Me sentí raro. No sabía si era real o parte de mi mente. Entonces, sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente, pero solo vi la oscuridad. Nadie estaba allí. Al amanecer decidí salir a explorar. Mientras caminaba recordé las historias del diario. Me sentí helado. Miré hacia atrás y vi una sombra rápida, pero al voltear, no había nadie. Mi cuerpo se llenó de inquietud. Quizás no debería haber leído esas historias. Era mi última noche. Mientras intentaba descansar, oí el susurro de nuevo. Esta vez, era más claro. Preguntó: ¿por qué estás aquí? Me giré. Pero no había nadie. Salí de la cama y mi mente daba vueltas. Mi corazón latía fuerte y rápido. No podía quedarme allí. Desperté en la mañana. Había decidido irme. No miré hacia el pasillo esa vez. Solo quería alejarme de aquel lugar. Nunca supe qué pasó realmente, pero estoy seguro de que había algo más en aquel motel antiguo. A veces, el silencio puede gritar muy fuerte. Capítulo 2. Ruidos de la noche. Decidí no quedarme más tiempo del necesario en aquel motel. Era mi último día y apenas había amanecido. Mientras recogía mi equipo, el aire seguía pesado. Me sentí un poco aliviado al imaginarme en casa, lejos de aquellos ecos y susurros, pero algo dentro de mí dudaba. ¿Qué había vivido realmente en esas noches solitarias? Al salir de la habitación miré al pasillo. Todo parecía normal, pero la luz parpadeante del neón llevaba una extraña melodía en mi mente. Caminé rápido hacia la salida, pero a medida que me acercaba, escuché unos pasos detrás de mí. Me detuve en seco y miré hacia atrás. Pero solo había silencio y un eco distante. Cuando llegué a la recepción, la anciana que había atendido mi registro me miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Disfrutaste tu estadía?, preguntó con una voz temblorosa. Sentí un escalofrío recorrerme. Lo intenté, respondí, intentado sonar casual. Ella se inclinó hacia mí y susurró: no todos pueden. Algunas almas no descansan. Me quedé helado. La curiosidad me ganó, y le pregunté sobre las historias que había leído en el diario. Su expresión cambió. Ese lugar tiene historias que no son solo palabras, dijo, con una seriedad que me inquietó. Sin querer,
Pregunté si había alguna historia que recordara en específico. Su mirada se endureció. La habitación 7. A veces, el reflejo del espejo muestra más de lo que deberías ver. No sabía si me estaban tomando el pelo, pero una parte de mí quería saber más. Así que decidí quedarme un poco más, quizás para desentrañar el misterio que se había apoderado de mí. Regresé a la habitación. La atmósfera era diferente, como si el lugar me estuviera invitando a quedarme. En el espejo, pensé en aquella advertencia. Me acerqué lentamente, sintiendo el frío del cristal en mis dedos. Mi reflejo era normal, por supuesto, pero algo en mis ojos parecía decir otra cosa. De repente, escuché el sonido de una puerta cerrándose en el pasillo. Apreté los dientes. La curiosidad me empujó a salir. Caminé con cuidado, sintiendo un nudo en el estómago. Quería encontrar a quien había cerrado la puerta. Pero al llegar al final del pasillo, todo estaba oscuro y vacío. Decidí regresar a mi habitación. Sin embargo, antes de llegar vi algo en el espejo de una de las habitaciones. Una sombra oscura que se movió rápidamente. No sabía si había sido mi mente o algo más, pero mi instinto me dijo que debía ir a investigar. Entré en la habitación donde había visto la sombra. Todo estaba en desorden. Las sábanas arrugadas y muebles cubiertos de polvo. No había nadie allí. Sin embargo, algo me llamaba desde el fondo, una extraña sensación de que alguien o algo estaba observándome. Mientras me acercaba al espejo, sentí que mi respiración se aceleraba. Miré dentro, y lo que vi me heló la sangre. No era mi reflejo. Había algo detrás de mí, una figura oscura que sonreía. El pánico se apoderó de mí cuando giré rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Salí corriendo. El aire afuera fue un alivio, pero mi mente seguía girando alrededor de lo que había visto. Decidir irme era más urgente que nunca. Apenas pude recoger mis cosas y salir. Pero al dar un último vistazo al motel, vi una sombra al lado de la ventana. Comprendí que escapaba, pero el motel todavía poseía un secreto que no había desvelado. Capítulo 3. Huellas en la noche. Mis pasos resonaban en el asfalto mientras me alejaba del motel. Cada movimiento sentía que me llevaba más lejos de aquella sombra. Pero la inquietud no se disipaba. Me subí al coche y traté de sacudirme la extraña sensación que había dejado el lugar, pero mientras conducía solo podía pensar en lo que había visto en ese espejo. Decidí detenerme en una gasolinera cercana. Necesitaba un café, una manera de despejarme. El lugar era pequeño y oscuro, iluminado solo por las luces de neón. Al entrar, un hombre de aspecto cansado estaba detrás del mostrador. Sus ojos me siguieron mientras pasaba. No le presté atención hasta que, mientras servía mi café, dijo: «Algunos lugares pueden dejar marcas, ¿no crees?». Me detuve en seco. «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo que de nuevo la curiosidad me atrapaba. «Ese motel. La gente va y viene, pero no todos regresan sin alguna carga», respondió. «Las historias ahí son más que solo rumores». Su voz se apagó y miró por la ventana, como si temiera que algo pudiera estar escuchando. «¿Qué historias?». Mi interés crecía más. «Se dicen que algunos se pierden en las sombras. La habitación 7 sobre todo. Nunca se supo exactamente qué pasó allí, pero muchos dicen que quien entra nunca vuelve a ser el mismo». El hombre se encogió de hombros. La incomodidad me invadió de nuevo. Y sin esperar más pagué y salí. Aunque el café me hizo sentir un poco más alerta, las palabras del hombre resonaban en mi mente. La habitación 7 seguía siendo un misterio, y no podía evitar sentir que había algo más detrás de todo. Decidí no dejarlo así. Volver al motel sería arriesgado, pero algo me llamaba. Tal vez necesitaba cerrar el círculo. Así que, tras un par de kilómetros, hice un giro en U y regresé. Al llegar, el motel seguía pareciendo igual de silencioso. La atmósfera era pesada, como si el lugar recordara mis pasos previos. Decidí entrar a la habitación 7. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La luz del pasillo apenas iluminaba el interior. Todo estaba en perfecto desorden,
como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Me acerqué al espejo, el mismo que había observado antes. La antigua madera crujía a mi alrededor. Me asomé al cristal. Mi reflejo, una figura de fatiga y miedo, me devolvió la mirada. Pero entonces, algo se movió detrás de mí. No era una sombra esta vez. Era una presencia. Me giré rápidamente, pero el cuarto estaba vacío, o al menos eso creía. Mis ojos recorrieron cada rincón, buscando cualquier señal, pero no había nada. Después de unos segundos, decidí que había tenido suficiente. Estaba a punto de salir cuando lo escuché. Un susurro etéreo. Una voz apagada que parecía venir del espejo. ¿Vas a quedarte?, murmuraba. Mi corazón se detuvo. Me acerqué más y por un breve instante vi un rostro en el reflejo. Era una figura familiar, pero no podía identificarla. Entonces comprendí. No era una imagen de mi pasado, sino más bien un eco de lo que había estado buscando. La habitación no solo tenía una historia. Era un guardián de secretos oscuros. Desesperado retrocedí y tropiezo con el mueble. Fue entonces cuando el espejo comenzó a vibrar, y una risa apagada resonó en la habitación. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Sentí el frío calar mis huesos. La desesperación se apoderó de mí. Antes de que pudiera pensar, la puerta se abrió de golpe. En el umbral había una figura, la misma sombra que había visto antes. «No puedes irte», dijo con una voz que parecía un eco de 1000 lamentaciones. Me quedé paralizado, sin saber si debía enfrentarla o correr. La incertidumbre me invadió cuando comprendí que quizás esta no era solo una experiencia de miedo. Había entrado en algo mucho más profundo y peligroso. ¿Acaso había despertado a algo que prefería permanecer en las sombras? No me quedé a averiguarlo. Salí corriendo hacia la oscuridad del pasillo, sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía, arrastrándome hacia un destino que nunca imaginé. Capítulo 4. Ecos en la oscuridad. Corrí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, los ecos de mis pasos resonando en la penumbra del pasillo. No sabía hacia dónde ir, solo quería escaparme de esa sombra que parecía tenerme en la mira. La adrenalina me impulsaba, pero también el miedo se apoderaba de mí. Me dirigí hacia la escalera al final del pasillo, sintiendo que era la única salida posible. Mientras subía, mis manos temblaban y me preguntaba si había hecho bien al volver. Las palabras del hombre en la gasolinera retumbaban en mi cabeza, y la risa del espejo aún resonaba en mis oídos. ¿Qué era lo que había despertado en esa habitación? Al llegar al segundo piso, noté que las puertas estaban cerradas, pero había una luz parpadeante al final del corredor. Me decidí a avanzar. La curiosidad y la necesidad de respuestas me empujaban hacia la fuente de aquella luz. Cuando me acerqué, vi que al menos una de las habitaciones estaba abierta, con una tenue luz azul que se filtraba por la puerta entreabierta. Voy a ser sincero, en ese momento sentí que el lugar estaba destinado a atrapar a quien se atreviera a entrar, pero debía saber más. Empujé ligeramente la puerta, dejando que crujiera y revelara una habitación que parecía sacada de otra época. Las paredes estaban cubiertas con extraños cuadros y extraños objetos, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Un olor a moho y abandono invadió mis fosas nasales. La luz azul provenía de una lámpara vieja que titilaba, como si intentara advertirme de que no estaba solo. Con cada paso, sentí la ansiedad dispararse. Entonces, vi una figura sentada en una mecedora frente a una mesa, su silueta apenas iluminada por el tenue resplandor. Me acerqué, cauteloso. Cuando llegué lo suficiente para distinguir su rostro, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era una mujer mayor. Su mirada estaba perdida, como si estuviera atrapada en un tiempo diferente. «Esperabas encontrar respuestas», dijo en un susurro que apenas podía escuchar, pero su voz resonó como un eco en mis pensamientos. «¿Respuestas a qué?», balbuceé, incapaz de apartar la mirada de aquel rostro surcado por profundas líneas de preocupación. Este lugar guarda los secretos de quienes han estado aquí. El espejo, la habitación, todo está conectado.
Ellos no se fueron. Quedaron atrapados en lo que dejaron atrás, me contestó. Su mirada penetrante parecía perforar mi ser. Intenté abrir la boca para preguntar más. Pero antes de que pudiera decir algo, escuché un ruido detrás de mí. Me volví con rapidez. El pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía más denso. «Debes salir de aquí», instó la mujer. «No todos los que regresan logran salir sanos». Mis instintos me decían que estaba en peligro. La figura que había visto antes podría estar acechando, esperando a atraparme de nuevo. «¿Quiénes están atrapados?», pregunté, aunque sabía que no quería conocer la respuesta. Ella sonrió triste, como si conociera el desenlace de una historia que no estaba dispuesta a contar. «Pronto lo sabrás, pero no estará sola la sombra que te sigue. Hay otras historias que claman por ser escuchadas. Esto es solo el comienzo». Justo cuando intenté hablar de nuevo, la lámpara parpadeó violentamente y la habitación se oscureció. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó en el pasillo, un lamento que heló mi sangre. Sin pensarlo 2 veces, volví a girar hacia la puerta. Esta vez, no había vuelta atrás. Tenía que salir de ese motel, antes de que la sombra se hiciera más grande, pero al girar, noté con horror que el pasillo ya no era el mismo. Las puertas estaban cerradas con fuerza, las paredes parecía que se acercaban. El grito había cesado, pero una risa familiar se escuchaba en el aire. «Tu historia ha comenzado», se escuchó, y el eco de voces perdidas llenó el aire a mi alrededor. Corrí hacia la escalera, decidido a escapar de esta locura, pero algo me esperaba justo al final. El umbral del terror se volvía cada vez más real. Capítulo 5. La mirada en la oscuridad. Cuando llegué al final de la escalera, la luz escasa iluminaba solo una parte del suelo. Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras intentaba recordar los pasos que había dado anteriormente. Pero todo lo que conocía de este lugar parecía estar desvaneciéndose. La risa se había apagado, pero la sensación de ser observado persistía. Afuera, el viento aullaba, y mis instintos me decían que no debía quedarme un segundo más. Una parte de mí luchaba por entender lo que había sucedido en aquella habitación, mientras que la otra me instaba a salir corriendo. Fue entonces cuando vi algo moverse en la penumbra al final del pasillo. Con miedo me asomé. Era una figura estática. La misma sombra que había visto antes, ahora se erguía contra la pared, moldeándose y distorsionándose con cada parpadeo de las luces. Y justo cuando decidí dar un paso atrás, el ser giró lentamente, y una blanca sonrisa iluminó aquello que antes había sido una sombra. No podía dejar de mirar. Era como si la risa que ya había escuchado llegara de nuevo a mis oídos, pero esta vez se mezclaba con un murmullo apagado. «Ven, ven», susurraba el ser. Su voz resonaba en mi mente, llenándome de una mezcla de curiosidad y terror. «Deja de jugar», grité. Mi voz temblaba y retumbó en las paredes vacías. Pero la figura no se movía, al menos no de la forma en que lo esperaba. En cambio, comenzó a avanzar hacia mí, despacio, como si el tiempo no le importara en lo más mínimo. Sentí que no podía dar un paso atrás. Mis pies estaban pegados al piso. De repente, la mujer de la mecedora apareció en mi mente. «No todos los que regresan logran salir sanos», recordé. ¿Era ella una advertencia? Estaba a punto de salir corriendo cuando un grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez más cerca. La voz parecía femenina, pero desgarrada por el dolor. Instintivamente giré y corrí hacia la luz que se filtraba desde el final del pasillo. La figura aún detrás de mí, como un eco de lo que yo era. Pero a cada paso que daba, la risa se intensificaba, llenando el aire de una sustancia pesada. La sensación de que estaba atrapado en un juego cruel me rodeaba. Llegué a la puerta que daba a la salida. Saqué la llave que siempre había guardado en mi bolsillo, pero entonces, el silencio se hizo ensordecedor. La figura había dejado de moverse. Miré hacia atrás, y para mi horror, no estaba sola. Había más figuras asomándose desde la oscuridad, rostros familiares,
cada uno con expresiones de dolor, como las sombras que habían quedado atrás. No, murmuré, sintiendo que mi mente se desmoronaba. No podía ser real. Déjenme ir, grité, apretando la llave hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Las figuras comenzaron a acercarse, y la puerta a la salida se cerraba, como si ese lugar estuviera decidido a atraparme para siempre. En un último intento desesperado, volví a mirar hacia la salida. Ahora, el aire frío se transformaba en un intenso calor, justo en la puerta. ¿Era una ilusión? ¿Había regreso? Cuando la primera de las sombras extendió su mano, el pánico me llenó. Solo había una salida. O me arriesgaba a enfrentarlas, o me quedaría atrapado para siempre. Con un grito desgarrador, empujé la puerta justo cuando la sombra casi alcanzaba mi brazo. Pero la puerta no se abrió. Entonces, al darme cuenta de mi locura, retrocedí una vez más. Los ecos de risa ahora llenaban el espacio. Pero en ese mismo instante, algo dentro de mí hizo clic. No estaba solo. Había otros. Estas sombras eran historias no contadas. Y aunque no podía escapar de mi función, quizás había algo que sí podía entender. Con una mezcla de terror y determinación, me volví y las miré. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, con una voz que ahora temblaba menos. La respuesta podría cambiarlo todo. Capítulo 6. Encuentros desgarradores. El silencio que siguió a mi pregunta fue tan profundo que podía oír el latido de mi corazón, tamborileando en mi pecho como un metrónomo descontrolado. Las figuras se detuvieron, cada uno con una mirada de desesperación que llevaba más preguntas que respuestas. Sus rasgos, aunque distorsionados, comenzaban a tomar forma, y en cada rostro podía ver fragmentos de vidas que habían sido. ¿Por qué están aquí?, repetí ahora con más fuerza. La primera figura, una mujer de cabello largo, se acercó un paso. Su boca se movió, pero no salió sonido alguno. Me di cuenta que no podía escuchar su voz, pero era como si una corriente de emociones se fluyera entre nosotros, una conexión inaudible. Una de las sombras a su costado fue la siguiente en hacer un movimiento. Era un hombre, su rostro marcado por el dolor, sus ojos reflejaban un profundo anhelo. «Libéranos», murmuró, y en ese momento, su voz se filtró en mi mente. «Solo tú puedes hacerlo». ¿Yo? ¿Cómo?, pregunté. Cada palabra salía de mi boca como si me estuviera desnudando ante estos seres. Ellos no eran simplemente sombras. Eran partes perdidas de un rompecabezas que ni entendía. La mujer asintió lentamente con una tristeza palpable. A través de la verdad, lo que no se ha dicho, dijo. Las historias que llevamos son lo que nos mantiene aquí. Necesitamos que nos escuches. Pero, ¿qué hay de mí? El miedo comenzó a desbordar mis palabras. Soy solo un extraño en este lugar, no puedo ayudarles. Eso es lo que piensas, respondió el hombre, ahora más cerca. Cada dolor tiene su historia, cada historia necesita un oyente, y tú viniste. Por un instante, todo se oscureció. Las sombras eran los ecos de personas que habían sufrido, y yo era su último hilo de esperanza. La risa que había oído antes se transformó en un llanto colectivo, una ola de pesares que inundaron la habitación. Tenía que escuchar. Sin pensarlo dos veces, me senté en el suelo frío del pasillo cerca de la puerta. Cuéntenme, por favor. Mi voz tembló, pero había un nuevo sentido de propósito. Ellos se acercaron, formando un círculo a mi alrededor, cada uno proyectando lo que parecía ser su historia. La mujer del cabello largo fue la primera. Su relato se deslizó en mi mente. Hablaba de un amor perdido, un accidente trágico que la había llevado a ese lugar, atrapada entre mundos. Pude sentir su dolor, su tristeza, y al escucharla, algo comenzó a desvanecerse. Luego el hombre tomó su turno. Su historia era de traición, de un amigo que había vendido su confianza por dinero, y como esa decisión le había costado la vida. Cada relato traía sollozos y gemidos, y a medida que los escuchaba,
El peso que sentía parecía ser menos abrumador. Era como si cada palabra que decía se liberara de sus peores ansias. De repente, la risa volvió, pero esta vez no era burlona. Se sentía liberadora, como un eco de recuerdos que finalmente encontraban su camino a la luz. ¿Lo ven?, dijo la mujer. Esta es la verdad. Debes ayudar a otros a hablar también. Solo así podremos irnos. Cuando las lágrimas comenzaron a mojar mis mejillas, sentí una chispa de esperanza. ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? En ese momento, la visión de la puerta se iluminó con un resplandor cálido, y las figuras comenzaron a disolverse lentamente, como si su tiempo conmigo estuviera llegando a su fin. Tú eres la voz, murmulló el hombre. No olvides lo que has escuchado. De repente, una nueva figura apareció, una sombra al borde de la luz. Algo dentro de mí heló. Nunca había visto esa figura antes, y su presencia parecía amenazadora. Estaba en mi mente, aunque desconocía su historia. Esto no ha terminado, susurró con tono sombrío. Todavía hay mucho más que descubrir. El terror se instantaneizó. El juego había cambiado. Tenía que actuar rápido, no solo por mí, sino por aquellos que necesitaban ser escuchados. Pero ¿cómo enfrentaría lo que estaba por venir? Capítulo 7. Revelaciones oscuras. El aire se volvió denso, y el eco de las voces de las figuras que se desvanecían aún resonaba en mis oídos. Miré a la sombra que había aparecido. Era diferente, más oscura y turbia, como si estuviera hecha de sombras en lugar de carne y hueso. Cada fibra de mi ser me decía que debía retroceder, pero no podía. La conexión que había sentido con las otras almas me mantenía anclado en el lugar. ¿Quién eres?, pregunté, aunque el miedo me hacía dudar. ¿Por qué estás aquí? La sombra se movió, lenta y deliberadamente, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Soy lo que quedó, lo que no fue contado, dijo, su voz un murmullo helado. Las historias no siempre son liberadoras. Algunas llevan la carga del dolor y lo que llevas en tu corazón te reclamará. No podía ignorar la amenaza en sus palabras. Sabía que tenía que escucharlo, aunque no me atrevía a preguntar qué historia quería contar. ¿Qué es lo que no se ha dicho?, me atreví a preguntar, deseando desentrañar su misterio. La sombra pareció sonreír, aunque no tenía rasgos definidos. Se acercó un poco más. Hay secretos que yacen enterrados en la oscuridad de este lugar, y esos secretos están conectados a ti. ¿A mí? No entiendo. Balbuceé, sintiendo el sudor frío en mi frente. La angustia crecía. Las historias de las otras figuras habían tocado algo en mí, pero esta era diferente. Era personal. Tu historia es solo una de muchas, liadas en un hilo del destino. Escucharás más de lo que crees, dijo con una cadencia ominosa. Tú también estás atrapado aquí, como los demás. ¿Atrapado? Yo solo estaba... Las palabras se me atragantaron. Recordé por qué había venido. Necesitaba respuestas sobre el lugar, sobre lo que podía hacer para ayudar a aquellos que no podían liberarse. La sombra dio un paso atrás. Voy a mostrarte. Pero ten cuidado, porque lo que descubrirás podría arrastrarte aún más profundamente en esta red. Sudando, asentí. La sombra alzó una mano y el ambiente cambió. Las paredes comenzaron a girar, y me encontré en una habitación diferente, llena de ecos del pasado. Era un motel antiguo, desgastado por los años, con un aire de abandono que me hizo sentir incómodo. Las luces parpadeaban proyectando sombras inquietantes. Escuché susurros a mi alrededor, fragmentos de conversaciones, risas y llantos que se entrelazaban en una sinfonía de historias por contar. Estos son los ecos de aquellos que pasaron por aquí, explicó la sombra. Aquí es donde todo comenzó, donde el dolor se había transformado en silencio. Cuanto más escuchaba, más sentía que mi propia historia se entrelazaba con las de ellos. Era angustiante, pero irresistiblemente atrayente a la vez. Las luces titilantes se apagaron y volvió la oscuridad, pero luego una imagen se proyectó frente a mí,
Era un flash de un evento, un momento de dolor y pérdida. Reconocí los rostros. Eran familiares, amigos, figuras de mi propio pasado. Una punzada de terror se apoderó de mí. ¿Qué significa esto? Regrésame, grité, advirtiendo que el juego se estaba volviendo más peligroso. Solo estás comenzando a entender, dijo la sombra con una sonrisa siniestra. Hay más por descubrir. Debes decidir si estás listo para cargar con esas historias. Y en ese instante comprendí que no solo estaba escuchando a los demás, también había estirado la mano hacia las profundidades de mi propia alma. Estos relatos eran mis propios demonios a los que iba a tener que enfrentar. Me sentí atrapado en un espacio entre lo conocido y lo desconocido. El sudor de mis manos resbalaba mientras la sombra se desvanecía de nuevo, dejando atrás una sensación de urgencia. Estás más cerca de lo que crees, pero recuerda, a veces, el silencio pesa más que cualquier otra cosa. La oscuridad me envolvía, y supe que había que desentrañar no solo las historias de otros, sino las mías propias. Algo estaba por estallar. Todo cambió cuando un sonido familiar resonó en la penumbra, una risa. Pero esta vez, era mi propia risa. Esto no puede ser real, murmuré mientras la risa se transformaba en un eco amenazador. Tenía que salir de aquel lugar, pero antes, tenía que decidir si estaba dispuesto a descubrir lo que más temía. Mientras en la profundidad, un grito resonó en el aire. Viniste por respuestas, pero lo que encontrarás aquí podría ser tu perdición. Capítulo 8. El eco del pasado. El grito retumbó en mis oídos como una campana terrible, y la risa que había sentido como un eco lejano ahora se convertía en un silencio inquietante. Miré a mi alrededor, buscando la salida, pero las paredes parecían cerrarse sobre mí. La sombra había desaparecido, dejándome solo con mi pánico. «Debo salir de aquí», repetí tratando de ordenar mis pensamientos. Sin embargo, cada rincón del motel parecía recordar mis miedos. Apropiadamente, las luces parpadeaban y los murmullos continuaban, como si el pasado no estuviera listo para soltarme. Entonces, frente a mí, una abertura apareció en la oscuridad. Era un pasillo que conducía a una habitación al final del corredor. La curiosidad y el temor luchaban dentro de mí. ¿Qué más puedo encontrar?, pensé, mientras me acercaba, movido por una fuerza que no podía explicar. Al entrar, la habitación estaba decorada con muebles polvorientos y una cama deshecha que tenía un aire de tristeza. En la mesita de noche vi una pequeña caja de madera. Sin pensarlo 2 veces, la abrí. Dentro había fotografías, muchas de ellas desgastadas y amarillentas. Reconocía a algunas de las personas en las imágenes, risas compartidas, momentos felices. Sin embargo, algo en su expresión me inquietó. Cuando pasé a la siguiente foto, mi corazón se detuvo. Era una imagen de un grupo de amigos y yo estaba allí. Una escena que nunca había existido en mi memoria. La sensación de déjà vu me invadió. «¿Qué significa esto?», murmuré, llevándome una mano temblorosa a la cabeza. En la parte de atrás de la foto había algo escrito. «Nunca olvides». Esa simple frase me atravesó como una aguja. Miré la imagen de nuevo. Y fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a inundarme. Risas en la playa, una conversación que se tornó amarga, y luego, un accidente. Un grito ahogado. No podía recordar con claridad, solo el dolor que había sido enterrado. Las imágenes siguieron mostrando instantes que habían marcado mi vida. Sin embargo, no eran solo mis recuerdos. Había algo más. Sombras al acecho en cada rincón. Susurros que hacían eco de agravios olvidados y secretos no revelados. Debo irme, pensé, pero la impulsión para quedarme se hacía más fuerte. La sombra había tenido razón. Había historias que permanecían sin contar, y estas eran parte de mi carga. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y esos ecos del pasado me llamaban. De repente el silencio se rompió nuevamente. Esta vez, una voz. «¿Por qué no lo dijiste antes?»,
¿Por qué permitiste que todo terminara así? Me volví, y allí había una figura que no pude reconocer del todo. Su rostro estaba envuelto en la penumbra, pero sus palabras me congelaron. Eran palabras de reproche, de dolor. Las cuerdas de mi corazón se tensaron y me quedé paralizado. «No, espera», grité. Pero la figura desapareció en la oscuridad. Susurros llenaron el aire y la habitación pareció girar de nuevo. No era solo un recuerdo el que estaba a punto de enfrentar. Era una confrontación con mi propio pasado, con todo lo que había querido olvidar. La sombra de la habitación se acercó lentamente, y comprendí lo que había hecho. «Tú también has dejado que el silencio hable», susurró. Mis pensamientos giraban, y entre sombras y murmuraciones, un nuevo grito resonó, esta vez más fuerte. «No puedes escapar de lo que eres». Dando un paso atrás me di cuenta de que mi única salida era enfrentar lo que había dejado atrás. Pero en el fondo, sentía que eso solo podía llevarme a una realidad aún más aterradora. Y mientras la oscuridad se cernía sobre mí, comprendí que huir no era una opción. Tenía que enfrentar no solo las historias de los demás, sino mis propias sombras. Y entonces, la puerta que creí que llevaba a la salida se cerró con un golpe seco. Sin salida aparente, sentí cómo el desasosiego se intensificaba. ¿Qué haré ahora? Pensando en que esta revelación no era más que el inicio de algo mucho más profundo. Capítulo 9. Enfrentando el silencio. El aire en la habitación se tornó denso, como si las sombras estuvieran listas para consumirlo todo. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero el recuerdo de la figura y su reproche reverberaba en mi mente. ¿Por qué permitiste que todo terminara así? La pregunta se repetía, resonando en mis pensamientos como un eco interminable. Con cada segundo que pasaba, la sensación de claustrofobia aumentaba. Dediqué a moverme, a explorar, buscando una forma de escapar. Quizás un ventanal, una grieta en la pared, pero todo seguía igual, y la oscuridad parecía reírse de mí. Finalmente, mis ojos se posaron nuevamente en las fotografías. Allí, el pasado parecía llamarme, haciéndome preguntas que no quería responder. Me acerqué a la caja, levantando cuidadosamente cada imagen. Hay un rostro que me resulta familiar, pero no recuerdo su nombre. Su mirada, sin embargo, reflejaba una tristeza profunda que me hacía sentir culpable. Si encuentro más respuestas, tal vez pueda entender, pensé, tratando de calmar el torbellino en mi interior. Así que revisé con más atención. La siguiente foto mostró un día soleado, un grupo de nosotros sonriendo frente a un lago. Esa imagen debería haber traído alegría, pero en lugar de ello una punzada de ansiedad me invadió. De repente noté algo extraño. En la parte inferior de la foto, había una especie de mancha oscura. Me acerqué más, entrecerrando los ojos, y al fijar la vista, mi corazón se detuvo. La mancha parecía una silueta, un rostro oscurecido. No era solo un accidente de la foto, era una presencia. Quería gritar, pero no podía. En un instante el ambiente cambió. Las luces comenzaron a parpadeo nuevamente y los murmullos se hicieron más intensos. «Esto no es solo un motel», me dije, dándome cuenta de que había algo más que esperaba ser descubierto. Tal vez lo que había olvidado estaba aquí, aferrándose a mí, y necesitaba ser liberado. Justo en ese momento, la puerta se abrió lentamente de par en par. No había duda de que no había sido yo quien la abrió. Un aire frío arrastró el olor a humedad y polvo hacia mi rostro, junto con un susurro que decía: «Es hora de recordar». Mi instinto me decía que huyera. Sin embargo, mis pies se movieron sin que pudiera detenerlos. Avancé al pasillo estrecho, mis pasos resonando en el silencio. Cada paso era una carga de miedo, pero también una necesidad incontrolable de descubrir la verdad. A medida que me acercaba a la esquina, sentí que algo estaba acechando. Parpadeé, y entonces vi una puerta antigua entreabierta. Mi corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué había allí? ¿Un refugio o una trampa? Lentamente extendí la mano,
empujando la puerta con cuidado. Al cruzar el umbral, la luz iluminó un cuarto pequeño repleto de objetos extraños. Había juguetes rotos, una radio antigua y un espejo cubierto de polvo. Sin embargo, lo más impactante fue un álbum de recortes abierto sobre una mesa, con fotos de personas que nunca había visto. Al lado, un diario con páginas amarillas que parecía estar esperando a ser leído. Tomé el diario en mis manos sintiendo que al abrirlo, debía estar listo para confrontar la verdad. Con un profundo aliento, giré la primera página, y la luz del cuarto pareció volverse más tenue. Entonces, vi una inscripción que decía: «La verdad duele, pero solo así podemos sanar». Cuando leí esas palabras, el aire se volvió helado. Sentí que algo oscuro se cierne sobre mí, y en ese instante, comprendí que había entrado a un territorio prohibido. Una sombra, distinta a las demás, se formó detrás de mí. La figura que había visto antes volvió a aparecer más clara esta vez. «¿Estás listo para recordar?», preguntó, y en su voz había un eco de desesperación. Mi corazón se hundió. Podía sentir que esto era solo el principio. Mi pasado estaba a punto de revelarse, y lo que no sabía era que las respuestas que buscaba cambiarían todo. Capítulo final. El último recuerdo. Las palabras del diario pesaban en mi mente, mientras la figura oscura miraba fijamente, como si esperara mi respuesta. El aire estaba cargado con la promesa de revelaciones que alteraría el curso de mi vida. No sabía si estaba listo para recordar. ¿Podía enfrentar lo que había dejado atrás? Sí, debo saber, susurré con voz temblorosa. La sombra sonrió, pero no era una sonrisa amable. Me volví hacia el espejo que estaba a un lado de la sala. Era un espejo antiguo y polvoriento, pero algo en él miraba más allá de mi reflejo. «Refleja la verdad», dijo la sombra mientras sus ojos se iluminaban con un fulgor extraño. Sentí cómo la habitación oscillaba. Cuando fijé mi mirada en el espejo, lo que vi no era solo mi cara. Las imágenes comenzaron a distorsionarse y, en un instante, me vi inclinado sobre un lago, riendo con quienes una vez fueron mis amigos. Pero entonces, todo cambió. Vi sus rostros desvanecerse en un oscuro y abrupto grito de agonía. «¡No! ¡Detente!», grité sintiendo pánico. Quería alejarme, pero una fuerza me mantenía ahí, atrapado en una memoria que no podía controlar. El espejo proyectaba el día de un accidente, el momento en que todo cambió. No puedo enfrentar esto», musité, mientras las imágenes se volvieron más variadas, profundizando en las sombras de mi propia culpa y tormento. Luego, con un estallido, la figura oscura se acercó más. «Esto es solo el principio», dijo con un tono sombrío. «Lo que has acumulado te está reclamando». En ese instante, una ráfaga de viento recorrió la habitación, y las sombras a mi alrededor comenzaron a gritar. Los gritos se volvieron un eco ensordecedor, y el motel alrededor se retorció, como si la propia estructura deseaba liberarse de la carga de lo que había contenido. «Escucha, necesitas dejar que salga la verdad». La sombra me instaba mientras yo luchaba por encontrar aire. Recordé las historias de aquellos que había escuchado antes. Cada una era una pieza de un rompecabezas del que era parte sin saberlo. En aquel oscuro momento, la culpa escaseal por aquellos amigos perdidos que se cernía sobre mí. Con cada recuerdo, sus ojos parecían pedir que hablara, que compartiera lo que no había dicho. Lo siento mucho», murmuré hacia la sombra, a la oscuridad de lo perdido. Fue un susurro que quedó atrapado, pero que sentí necesario. Mi voz reverberó, y el aire se volvió más ligero por un momento. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la habitación a estabilizarse. Las imágenes del espejo continuaban fluyendo, revelando momentos perdidos, risas, miedo, y todo lo que había arrastrado. Por primera vez, podía ver el sufrimiento de los demás junto al mío. A pesar de que no podía cambiar lo que había sucedido, en mi corazón entendí lo que había aprendido. Al dejar salir la verdad, aunque doliera, daba espacio a la sanación. Aquí estaba yo, un simple fotógrafo,
atrapado en historias que nunca había querido contar. Un silencio pesado llenó el espacio a medida que las sombras finalmente se desvanecían. La figura oscura se convirtió en un brillo débil. No estaba lista para dejarme, pero parecía menos amenazante. Recuerda, fue todo lo que dijo antes de desvanecerse, dejando una estela de angustia y alivio en el aire. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Seguiría atrapado por lo que no había dicho? Al mirar el espejo, vi cómo empezaba a restaurarse mi imagen. Ya no era solo un miedo o una sombra, era azaroso, cargado de recuerdos. Nunca olvidaré, me prometí. Salí del motel, los rayos del sol acariciando mi piel y el aire tibio llenando mis pulmones. Pero en el fondo, la inquietud aún danzaba. Las historias nunca se desvanecen por completo, ni se olvidan. En mi mente, anidaban preguntas. ¿Quién más había estado atrapado en ese lugar? ¿Qué sombras habrían quedado atrás? Me mudé de ciudad poco después, pero los ecos verdaderamente nunca abandonan un lugar. A veces me pregunto si esos amigos aún regresan al motel, si finalmente descubren la sanación, o si, como muchos, son solo ecos perdidos en las sombras. Uno nunca puede realmente saber.